Pero esta es la presunción que tuvo los órganos del Estado para poderlo enjuiciar. No hubo juicio. No, por esa misma razón, porque no se necesitaba un juicio, según la Constitución, ¿no? Es lo que está diciendo el artículo 239. Cesa de inmediato quien esté proponiendo reforma de estos artículos. Eso es lo que señala el 239. Pero un comentario nada más, si cesaba de inmediato, no era necesario sacarlo en pijama, ¿verdad? Y así es. No, y lo que pasa es que nunca se hizo efectivo lo que le llama él la consultita. Era una simple consultita, porque ni siquiera era todavía la cuarta urna. O sea, nunca se produjo un hecho que iba para allá. Eso la mayoría de la gente así lo considera, que iba para allá, pero nunca se consolidó, pues, ni siquiera en la consulta, y mucho menos la famosa cuarta urna que iba a formar parte, digamos, del proceso electoral. Eso sí hubiera sido una clara violación a lo establecido en la Constitución. Pero, digamos, esto que está establecido en este artículo de la Constitución, yo sin ser abogado, con toda franqueza, pues no aplica en su caso, porque ni siquiera estaba haciendo una propuesta en ese sentido formalmente. Era simplemente la presunción de que podría ser, y no que se hubiera cometido la violación a la Constitución de forma evidente, ¿no? Claro, sí, yo por eso digo, son elementos a considerar y se necesitaría una interpretación propiamente de un órgano como la Suprema Corte para determinar, ¿verdad?, si en esta presunción en la que está diciendo quien proponga su reforma, ya con eso, ¿no? Habría que interpretar eso. Muy bien, ¿alguien más? Sí, te pido por favor que te presentes y nos digas qué estudias. Estudio Economía y Ciencia Política. Se ha hablado mucho de que tenía una gran oposición Zelaya en la clase política, en Honduras, los grupos de poder, los medios de comunicación, pero en medios se ha visto a nivel internacional que hay una gran base de apoyo, demostraciones públicas, marchas, un ejército desarmado que está entrenando en la frontera con Nicaragua. ¿Qué es lo que la sociedad civil hondureña, o qué es lo que se puede ver, o no sé si en encuestas que se hayan hecho, qué es lo que quería el pueblo hondureño, ¿no? Porque una cosa es la gente y otra cosa son los grupos de poder. A reserva de darle la palabra aquí al embajador, porque él tiene más datos en cuanto a encuestas, y esto que es importante lo que señalas. Bueno, ciertamente la sociedad hondureña está polarizada, y hay un sector de la población que ciertamente tenía expectativas de beneficiarse, no solo se estaba beneficiando con algunos programas sociales de Zelaya, sino también con la expectativa de verse aún mejorado en el futuro en caso de que él se reeligiera. Por lo menos así lo vendía el grupo celayista, ¿no?, que estaba alentando su reelección. Pero ciertamente hay grupos, los grupos conservadores, donde están, por cierto, los propietarios de los principales medios de comunicación, los políticos tradicionales, los políticos conservadores, la iglesia tradicional, pues estaban en contra de Zelaya y de esta aspiración de reelección, porque era evidentemente contraria a la Constitución. Pero aquí está polarizada la población. Sí vemos y hemos visto que en las últimas fechas hay ciertos grupos, muchos de los cuales aparentemente eran organizados por células bolivarianas y sandinistas. Hay algunas evidencias de que estaban siendo organizadas por estas células, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que recordar que Zelaya estuvo en México, me lo recuerdo muy bien, porque fue cuando vino a jugar, se inventó un viaje a México porque jugó Honduras contra México aquí en el Azteca, entonces hubo que organizar una visita en ese contexto, y justamente lo organizamos, entre otras cosas, un almuerzo, un desayuno con el Comexi, con el COMSE, y un poco para que le platicaran los empresarios pues qué estaba haciendo en Honduras y por qué ahora, siendo él de origen empresarial, siendo él de un origen conservador y además favorecido, ¿no?, porque él es de una familia maderera, cafetalera, latifundista, ¿por qué ahora había cambiado de...? Bueno, porque él dice, entre otras cosas, él argumentaba ahí que, como se dijo acá, Honduras es uno de los países, después de Haití, es el más pobre de la región, y donde las diferencias sociales son enormes. Entonces él
con el apoyo de ciertas políticas y de programas de beneficio a la gente menos favorecida. Hablo del caso concreto de Venezuela, que como decía yo, que les daba petróleo. Hablo de Cuba, que les daban muchas becas para irse a estudiar medicina a Cuba, un número muy importante de hondureños que no tenían acceso a la educación superior está actualmente todavía en Cuba estudiando. Muchos profesores o capacitadores cubanos ya estaban en Honduras a través del programa Yo Sí Puedo, en fin, una serie de programas sociales que ciertamente veían con grado de preocupación los sectores más conservadores, ¿no? Y por supuesto esta fue también una de las razones por las cuales llegó a esta situación. Pero yo no sé si quisieras, hubo encuestas, ¿no? Hubo encuestas antes, inclusive ahora mismo ha habido una encuesta de cuánta gente cree o estaría de acuerdo en que regresara a Zelaya, ¿no? Yo sí querría acotar algo aquí, porque creo que estamos entrando a algo muy importante, que es determinar si el ejercicio de la democracia pasa por las instituciones o pasa por los movimientos sociales. Y esa es una pregunta muy válida y creo que hay que aclararla. Zelaya pertenece a un partido político, Micheletti también pertenece a un partido político, y se supone que estos partidos políticos se expresaron a través del Congreso. Ahora, podemos decir, lo hemos oído muchas veces también en nuestro país, las instituciones no importan, lo que importa es el ejercicio directo de la democracia a través del movimentismo, de los movimientos sociales. Y yo creo que es una pregunta muy crucial para saber qué entendemos por democracia. En términos generales yo diría que la democracia que se defiende es la democracia de las instituciones, la que está organizada a través de partidos políticos, ejerce su voz a través del Congreso, a través de las elecciones, y eso son los sistemas democráticos. Cuando empezamos a hablar de la democracia directa, que es ciertos grupos que salen a la calle, que pueden ser numerosos, que pueden ser muy mediáticos, pero estamos hablando